Paula Chica y compañeros, les extiendo un cordial saludo. Les habla la estudiante Melissa Gisela Pérez Calero de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera de Educación Básica, paralelo 4.2 vespertina. En esta ocasión me complace mostrarles toda la ponderación que hemos analizado en el transcurso de este primer ciclo, bajo las unidades temáticas de la asignatura Organización y Planificación Escolar. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En nuestra primera unidad, analizamos el centro educativo como comunidad educativa. La escuela es una entidad que aprende y necesita aprender de la propia experiencia para poder crecer y mejorar pedagógicamente. Por lo que, tanto el alumnado como el profesorado han de poder participar en la construcción diaria como miembros de un proyecto educativo global más allá de la participación en el aula. También es importante una participación amplia e intensa de las familias, en simbiosis con el contexto de que forman parte. Ha de conseguirse en el centro sea un espacio educativo que unos y otros sientan como propio, es decir, que en este sentido, la separación de las etapas educativas en diferentes edificios y lugares dificulta el desarrollo de proyectos educativos que deberían tener coherencia a lo largo de la educación del alumnado. Su persistencia de enfoques, traspaso entre etapas, flexibilidad en el currículo, recursos, etc. Esto supone que los centros han de tener líneas de trabajo y proyectos construidos colectivamente, estables a largo plazo y evaluados periódicamente con plantillas estables que asuman el proyecto educativo y que se impliquen y participen más allá de su responsabilidad en el aula. Por esta razón, es necesario establecer mecanismos y momentos de análisis, reflexión y valoración de los objetos planteados junto con sus objetivos que congloban a la comunidad, de su línea pedagógica, los proyectos de la organización de la que se dota y que todo puede ser recogido y sistematizado como legado colectivo. Ahora bien, en un siguiente tema, implica a la organización escolar y cultura empírica de la escuela, con el resultado de aprendizaje de definir la relación entre planificación y gestión. La escuela como un hecho cultural nos explica a la cultura empírica de la escuela constituida por las prácticas que los enseñantes han inventado y difundido en el ejercicio de su profesión y que ha llegado a configurar la memoria corporativa del oficio docente. Esta cultura es constituida por las prácticas que han incluido las pautas en las que se han ejercitado los alumnos de las actividades de aprendizaje y formación. La escuela ha sido a este respecto un lugar de producción de cultura y no solo un apartado replicador de la cultura exterior a ella, que no obstante también condicionó la estructuración de las reglas internas de su funcionamiento. Es importante recordar que incluso los teóricos de la reproducción ya previeron una esfera de autonomía relativa implícita en las instituciones de educación formal. Esta cultura memoria constituye además la base del hábito y de las señas de habilidad idénticas en la profesión del enseñante. Las prácticas y códigos de esta cultura empírica se pueden observar a día de hoy mediante ópticas etnometodológicas y microhistóricas, aplicando la mirada, por ejemplo, a través de la cerradura de las aulas y por observación participante. Esta nueva mirada es posible dirigirla desde diversos ángulos y siguiendo estrategias de triangulación. En las clases de nuestro tiempo se podrán detectar prácticas arcaicas
dominantes y emergentes, que son expresión de la persistencia de invariantes históricas de la cultura escolar y de innovaciones de la época. También la etnohistoria puede recuperar los patrones y cambios de esta cultura, incluidas sus metamorfosis en los textos e imágenes de las escuelas del pasado, utilizando para ello como fuentes las representaciones empíricas de la escuela, escrituras ordinarias, iconografías, objetos materiales, testimonios orales, etc. Muchos investigadores sostienen que estas prácticas proceden de una cierta cultura educativa popular, existente antes de la extensión de la escuela y de la definición del modelo normalista que se trató de imponer para uniformizar a todos los centros. Esta cultura habría resistido la presión externalista y persistiría en el cotidiano escolar español durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Ello, seguramente, es constatable en la mayor parte de las culturas escolares, las de nuestro entorno e incluso las de otras civilizaciones alejadas del círculo en el que nos hemos desenvuelto. En cuanto a la escuela como realidad empírica, se trataría, pues, de una forma de pensamiento práctico vinculado a la acción. Al igual que otros profesionales, los investigadores también dirigen su praxis partiendo de determinados supuestos o concepciones teóricas sobre cómo se debe investigar y qué papel juegan los resultados de la investigación en la transformación de la realidad social y educativa. Esto implica el interés de resaltar esta aproximación al concepto de ideología como cosmovisión para constatar que no existe quehacer humano, por lo que es importante especificar adecuadamente las bases conceptuales y metodológicas que determinan tanto las decisiones y procesos prácticos relativos a la investigación realizada como a resultados. Si bien es cierto, nosotros entendemos como ideología del investigador a la cosmovisión que tienen quienes se dedican a esta tarea y que se manifiesta en su manera de ver e interpretar la naturaleza, finalidad y metodología propias de la investigación educativa, por lo que es interesante resaltar la aproximación al concepto de ideología como el constate de que no existe una realización humana que pueda analizarse al margen de las concepciones y supuestos teóricos que subyacen a todo tipo de pensamiento práctico y a la acción investigadora en consecuencia de la misma. Así pues, la ciencia e ideología son términos interrelacionados, aunque algunos autores tratan de contraponerlos, defendiendo la necesidad de hacer ciencia para superar la ideología, mientras que otros llegan a identificarlos postulando que la ciencia resulta de factores no científicos, hasta el punto en que es ideología simplemente más del montón. Sin llegar a afirmaciones tan extremas, consideramos muy importante que en cada trabajo se especifique adecuadamente las bases conceptuales y metodológicas que determinan tanto las decisiones y procesos prácticos relativos a la investigación realizada como a los resultados. En cuanto a la genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización, se quiso obtener como resultado de aprendizaje sintetizar la relevancia de los marcos de análisis de las investigaciones educativas, los procesos de configuración y el papel que juegan particularmente las educadoras en las transformaciones educativas y sociales bajo sus diversos contextos. Analizando sistemáticamente la estructura jerárquica centralizada, tenemos como primera autoridad al ministro,
seguido del secretario de Educación. Después de ello, viene el director de administración, junto con los directores de nivel primario, secundario y demás, y el director de planeamiento. Los directores de nivel primario y secundario los supervisan aquellos adultos que son dirigidos por las instalaciones de tanto primaria como secundaria. Además del director de planeamiento, estos son aquellos que tienen a cargo los equipos técnicos. Finalmente tenemos bajo tema la organización y cultura material de la escuela, bajo los espacios de tiempo, orden y disciplina. La organización escolar alude al conjunto de actividades que el personal escolar realiza en áreas de estructura la acción educativa durante la jornada escolar. Un ambiente escolar es organizado cuando, entre otras condiciones, docentes y estudiantes asisten a clases de manera regular y dentro de los horarios establecidos en espacios adecuados para la acción educativa y el aprendizaje. Esto último también contempla el que las instalaciones y materiales de enseñanza se encuentren en buenas condiciones. La creatividad puede ayudar a sacar provecho de muchos comunes, como pasillos, rincones, escaleras, vestíbulos, patios o jardines, los que no permitirá establecer espacios para exponer, espacios para nuestras cosas, para mirar, para descubrir. Esto componen los rincones de actividades diferentes y talleres de experimentar. De esta manera multiplicamos los recursos y su utilización es mucho más amplia. El manejo de un grupo de alumnos no es una tarea fácil. Sin embargo, la disciplina en el salón de clases desempeña un papel importantísimo en dos aspectos. Estos son el proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación del alumno con el docente. Por ello, es importante contar con las estrategias que nos ayuden a fomentar la disciplina, pero que al mismo tiempo contribuyan a establecer relaciones positivas con los alumnos. En cuanto a la relación entre el tiempo escolar y el aprendizaje, es una de las preocupaciones que ha tenido la investigación educacional. Los primeros estudios se basaron en el manejo del tiempo por parte del profesor y su efecto en la atención del estudiante. Esta perspectiva ha desencadenado en un concepto objetivo de tiempo, defendiéndola como una variable independiente que puede aumentar o disminuir físicamente, según las necesidades del sistema y del profesor. Una segunda tendencia considera el tiempo como un concepto subjetivo y relativo. En este caso, el tiempo es una variable dependiente relacionada con las necesidades de los sujetos, las interrelaciones, contextos y culturas en las cuales estos se desenvuelven. Por otro lado, mantener el orden en el salón de clases es sumamente importante porque es el espacio donde diariamente se vive, pues esta es nuestra segunda casa, donde formamos parte y pasamos la mayor parte de las horas de nuestra vida. Por lo que es de suma importancia poder mantener no solo el orden de las cosas, sino también la disciplina por parte de las personas que ocupamos dicho espacio. Ahora bien, ¿qué son los agentes y programas curriculares? Esto conviene a la fase del hecho educativo y con una función la cual radica en la creación de un ambiente propicio para llevar a cabo el proceso educativo, en la planificación de las oportunidades de aprendizaje se producen cambios de conducta. Para ella, debemos precisar cuál va a ser el ambiente para que se lleve a cabo lo que se quiere lograr y, a su vez, cómo se va a lograr.
Para que este proceso educativo se ejecute con eficacia, infiere la participación e interacción de una serie de agentes. El primer agente viene a ser el supervisor. Es aquel que ayuda al desarrollo del proceso curricular y su accionar radica en el mejoramiento de las fases y elementos de manera técnica, incluyendo las metodologías administrativas que conllevan dentro de una institución educativa. Seguido del director. Su función radica en orientar el proceso de desarrollo del currículum para coordinar e integrar los niveles operacionales. Los docentes son agentes ejecutores del diseño curricular con una variedad de funciones para cumplir a cabalidad con los requerimientos necesarios y poder responder a los intereses y necesidades de los educandos. Los alumnos son entes dispuestos al cambio para lograr dichas transformaciones dentro del proceso educativo. Por lo que dentro de la unidad básica de programación se organiza bajo las capacidades, conocimientos y actitudes que se desarrollarán en un tiempo determinado. Por lo que la programación curricular anual contiene en su interior varias unidades didácticas. Ahora, en cuanto a los programas curriculares, este conviene a ser la unidad básica de programación que organiza las capacidades, conocimientos y actitudes que se desarrollarán en un tiempo determinado. La programación curricular anual contiene en su interior varias unidades didácticas, por lo que siempre se van a priorizar los valores, la educación ciudadana, las competencias, el inglés, las TICs y la educación física, en donde los estudiantes desean poner el ejercicio, sus derechos y sus deberes, así como también el desarrollo de las competencias, que les permitirán responder a las demandas de acuerdo al tiempo junto al manejo del idioma extranjero y las telecomunicaciones de información bajo la digitalización informática. Por lo que todos estos complementos apuestan con la formación integral que promueve a la fortaleza de los aprendizajes vinculados al arte y la cultura junto con la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural e inclusiva que respecta a las características de los estudiantes y sus intereses junto con sus aptitudes, además de sus cualidades actitudinales que los pueden ayudar a desarrollar de manera eficaz. Los programas curriculares son parte del Currículo Nacional de Educación Básica, cuyo objetivo es contribuir con las orientaciones específicas y concretar la propuesta pedagógica por ciclos educativos que orientan los enfoques transversales, ayudando a la planificación, tutorías y orientaciones metodológico en las competencias de las áreas que complementan marco teórico y curricular por competencias, capacidades, estándares a nivel nacional. Otro de los temas dentro de nuestra ponderación en la unidad de organización y planificación curricular es cómo la familia y la escuela buscan un contexto bajo el mismo entorno institucional. Debemos tener conciencia de que tanto los padres como la institución educativa trabajan en conjunto para promover la información relevante de las peculiares claves interpretativas sobre la forma de pensar y actuar de los educandos. Por lo que, como demandas frecuentes, se promueve a la motivación del empeño,
donde el niño tiene que percibir de su familia el interés de saber y de esta manera promover a que el estudiante se encuentre en un clima facilitador, el cual le ayude a fortalecer el ambiente que fomente al intelecto dentro de su casa. Y finalmente, brindarle la atención necesaria de aprendizaje. Esto quiere decir que no todo debe realizarlo el educando, sino que se debe controlar y poner límites dentro de los tiempos de estudio. Ahora bien, ¿cómo la familia y la escuela pueden encontrar el camino correcto hacia la comunicación y colaboración? Pues bien, la participación de las familias en los centros educativos ha sido notoria, estableciendo lazos de unión y distintas maneras de relacionarse desde la no existencia de la relación, cuando el Estado era responsable de la transmisión del conocimiento, hasta la participación de las familias en momentos puntuales. Se entiende que la labor realizada por las familias en los centros da lugar a efectos positivos en el rendimiento escolar y en el comportamiento social de los estudiantes. Por otra parte, se aprecia la necesidad de una buena planificación de la actividad colaborativa que incluya duración y finalidad educativa de la misma para dar paso al éxito escolar. Por lo que es notorio que ni los niños, ni los padres, ni los docentes pueden educar a sus hijos y estudiantes de manera independiente, es decir, solos, sin ayuda de nadie. Debe existir esa participación colectiva, pues ni la sociedad puede educar ciudadanos, ni la colaboración de entidades como las familias y los sistemas educativos. La escuela recurre a la necesidad de terceros que faciliten su gestión cuando los recursos son bajos. La escuela no puede permanecer como única entidad presta a la educación cuando pasa por cambios sociales externos. Cuando esto ocurre, la escuela debe crear contextos que promuevan el desarrollo moral e intelectual al estudiantado, con el objetivo de cultivar un conjunto de valores, normas, modelos y virtudes deseables en la sociedad para facilitar su oportunidad de desenvolverse en diferentes campos y escenarios. Pero esto no siempre es posible y debe existir una adaptación para lograr el objetivo previsto. Sin embargo, dicha adaptación implica cambios bruscos que hagan menos acogedores los espacios y caminos formales de la escuela. Por ello surge el imprevisto desinterés de instituciones formales y optan por las informaciones con el fin de aumentar la calidad de las relaciones entre las instituciones participantes junto con la colaboración de las familias con el fin de la existencia de una participación mutua y funcional. Por lo que el contexto familiar junto con una institución es el producto de un buen resultado de aprendizaje para los educandos. Si no se trabajan en conjunto, simplemente no podrán alcanzar los aprendizajes por adquirido. Otro de los temas de los cuales se analizaron en nuestra unidad educativa es la organización como entidad educacional. Las organizaciones son sistemas abiertos que poseen una existencia física concreta con una dinámica particular, con tareas y funciones tendientes a lograr determinados objetivos que presenten una manera de entender al poder, las relaciones interpersonales, las luchas viscerales, los valores, las normas y su acatamiento. La organización como necesidad promueve a las organizaciones estatales en la formación integral de la niñez y la juventud. Hoy en día, el concepto de educación ha ampliado de manera exponencial, desmarcándose de los marcos de la familia y la escuela. Esto no quiere decir que el aprendizaje reduce solo a los conocimientos, ni sirve solo para la inserción laboral.
sino que también supone a la iniciación en la preparación para la vida. La escuela representa un tipo particular de organización social y, como todo sistema social, intenta alcanzar dos objetivos sociales principales, que son lograr sus metas y mantenerse en el tiempo. Por lo que el objeto de la organización escolar se refiere a la interrelación de todos los elementos y factores, incluidos de manera especial los humanos, promocionando normas para armonizar ambientes locales, instrumentos, materiales y personas en un proceso secuencial y congruente a fin de que la orientación pedagógica y didáctica sea eficaz. Porque estamos hablando de un sistema que, como todos los demás en la dirección, tiene una base objetiva y una concreción subjetiva. Si los objetivos, los elementos estructurales, el contenido, sus interrelaciones, las decisiones de organización escolar no actúan como sistema, si ella misma no se concibe en términos de un sistema, su objetivo se reduce y resulta insuficiente. Desde el punto de vista educativo, existen diferentes elementos que intervienen en la realidad escolar y sirven para realizar un proyecto educativo, el cual se caracteriza por ser una estructura interna donde interactúan diferentes elementos. Entre ellos intervienen el factor humano y el factor materia. Al hablar de la realidad escolar, se hace énfasis al concepto de escuela como un espacio de aprendizaje sistémico. La organización escolar ayuda a analizar y comprender estas realidades, tanto formal como no formal, siempre y cuando exista un proceso sistémico de aprendizaje. En otro de los temas de los cuales analizamos fueron las organizaciones escolares como bases teóricas para el análisis de las organizaciones mismas. Las organizaciones escolares no son estructuras predecibles. Las organizaciones escolares no tienen mucho en común con otras organizaciones formales, pero son notablemente diferentes. Tienen una estructura jerárquica, un sistema de relaciones informales. Las funciones que se le asigna son ambiguas, difusas, complejas e incluso contradictorias en muchas ocasiones. Ahora bien, la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. El estudio de las metáforas en los contextos organizativos resultan ser un interesante enfoque que puede ayudar a descubrir las teorías implícitas que forman parte de la cultura de la escuela. En los últimos tiempos, las organizaciones analizan como realidades culturales cuyos miembros comparten valores, creencias, mitos, símbolos, normas, etc. Desde esta perspectiva cultural y simbólica, algunos autores destacan la importancia de la metáfora en la creación de conocimiento y en el modo de definir el mismo conocimiento del mundo a través de procesos de interpretación. Por lo que el término de organización escolar hace referencia a las normas, el procedimiento administrativo y sistema de control necesarios para su funcionamiento, y que denominamos escuela como a la disciplina académica cuyo objetivo de estudio son las entidades educativas. Resumiendo toda la ponderación que hemos visto, la organización escolar requiere una jerarquización que respetar al portar nombre y cargo de cada elemento. Estos son las bases para que, al realizar su labor de manera eficiente, la entidad educativa se desenvuelva de manera correcta. Es importante, además, recalcar la contextualización social y familiar. Al ser efectuada correctamente, los educandos adaptarán los conocimientos adquiridos a plenitud. Una organización empieza con las bases fundamentales por el currículo nacional, las cuales metafóricamente se implementaron por medio de los ejes transversales, que implican al buen vivir como el ciclo rector. En conclusión,
Cada elemento que confiere una organización dentro de las instituciones educativas fortalece el desarrollo de la misma y el cumplimiento de las políticas que el entorno social necesita. En sí, pudimos analizar en lo que consiste una organización escolar. Reconsiderando lo analizado, engloba un compendio de normativas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y control necesarios para que los colegios lleven a cabo sus funciones educativas y organizativas. Está compuesta por diversos elementos como son recursos materiales, que es el propio edificio del centro, las instalaciones adicionales, herramientas empleadas, ya sean audiovisuales, plásticas, libros, etc. Recursos humanos, compuesto por los profesionales del centro que imparten docencia, administración o apoyo de otro ámbito profesional relacionado con la educación y desarrollo del alumnado. Recursos funcionales y formales, que son las leyes educativas y los órganos educativos consultivos, como la inspección educativa. Recursos auxiliares y complementarios implican los elementos que acompañan a todos los anteriores para reforzarlos como actividades extraescolares o servicios de atención temprana. La organización escolar está compuesta principalmente de los elementos anteriores, pero a la hora de llevarla en práctica puede hacerse de dos formas muy diferentes. Organizaciones burocráticas. Estas se basan en trabajo aislado e individual, falta de espacios donde se potencien las relaciones personales, separación entre la planificación y administración por parte del equipo directivo de la ejecución que realizan los profesores, estructura jerárquica, tareas y actividades de trabajo independiente que tienen una regulación y unas pautas muy marcadas. Organizaciones colaborativas. Estas parten en las siguientes premisas. Reconocen la autonomía del profesorado y su profesionalidad a la hora de hacer la docencia dentro de su propia aula. Las decisiones no se toman de forma unilateral, sino que se consensúan entre todos los miembros. Las tareas y actividades llevadas a cabo parten del currículo y se realizan de forma cooperativa. La propia estructura es colegiada a través de diferentes órganos y elementos de coordinación que fomentan a la participación de todos los docentes, familias y alumnado. Además, dentro de la organización escolar existen otras tres formas de organización relacionadas. En este caso, al trabajo en equipo y colaboración entre los docentes. Estas son organización vertical, formada por los órganos de gobierno y coordinación del centro y la estructuración que estos establecen para ejecutar su trabajo en cooperación con todos los miembros. Organización horizontal, referida a la colaboración y ejecución de tareas directamente asociadas entre los profesores que imparten docencia en un nivel de enseñanza o con un grupo de aula. Organización staff. Es un compendio de las dos anteriores, tanto en sus formas como métodos de cooperación entre ellas. Y como principios básicos que analizamos dentro de la organización escolar fueron la planificación u organización, que incluye el aspecto más organizativo donde se establece el propio funcionamiento del centro, desde los objetivos a cumplir hasta cómo establecer los horarios, repartición de aulas, coordinaciones, etc. Los valores y normas que guíen el proceso de trabajo y educación de la comunidad educativa del centro, defendiendo sus metas. Una buena relación, comunicación y coordinación entre los propios docentes y también con las familias y el alumnado. Establecer espacios donde todos puedan expresar sus ideas y aportar beneficios al funcionamiento del centro. Para ello, existen los distintos órganos colegiados y de coordinación que se establecen en la escuela. Estructurar las funciones de cada miembro de colegio o institución educativa junto con sus labores. Distribuir las distintas tareas de coordinación que se deben llevar a cabo entre los profesionales que ejercen docencia y trabajo en el mismo.
Todas estas premisas son base fundamental para que un centro educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, se lleve a cabo de manera eficaz. El propio progreso y desarrollo de la educación requiere de la cooperación y coordinación entre todos los miembros de una comunidad educativa. Muchas gracias.